Melissa Winters aparcó su Ford usado en la casa de 2 plantas de Maple Street. Consultó la dirección en su portapapeles de trabajo y sacó su bolsa de herramientas del asiento trasero. Iba a ser un día largo. Había 4 obras programadas y esta era la primera. El sol de octubre apenas se abría paso entre las densas nubes, y el viento húmedo la obligó a abrigarse con la gabardina beige que había comprado en rebajas hacía 3 años. La puerta principal se abrió antes de que Melissa hubiera salido al porche. En el umbral había una mujer de unos 60 años, con el pelo canoso y pulcramente peinado y vestida con un traje pantalón impecablemente planchado. Señora Campbell, soy de la inmobiliaria Golden Key. Vengo a tasar una casa. Pasa, querida. Estaba preparando té. Melissa sonrió amablemente, pero rechazó el té. La experiencia le decía que las charlas amistosas con los clientes solían alargarse y el tiempo era oro. Comenzó su inspección en la planta baja, fotografiando metódicamente cada habitación y tomando notas. La casa era típica de los años 80, bien construida, pero necesitaba reparaciones cosméticas. El parqué crujía en algunos sitios, el papel pintado del salón estaba descolorido y el techo de la cocina tenía una mancha amarillenta de una vieja gotera. ¿Sabe su marido que ha decidido vender la casa?, preguntó Melissa, fijándose en las numerosas fotos familiares de las paredes. Bert murió hace 2 años. La señora Campbell acarició su anillo de casada. Los niños han crecido, están separados. Hay demasiado espacio para mí sola. Melissa asintió, observando habitualmente para sí misma que las personas mayores solteras solían vender casas grandes. Esa información sería útil para el informe de tendencias del mercado. Al volver a la oficina a tiempo para comer, sorprendió a su colega Heather Douglas comiendo ensalada de un recipiente de plástico. ¿Cómo ha ido la evaluación?, preguntó Heather, acercando a Melissa un paquete de galletas. Estándar. La viuda vende el nido familiar. La casa es decente, pero necesita algo de inversión. Melissa se hundió cansada en una silla. ¿Vas a la fiesta de empresa de Garrett esta noche? Por supuesto. ¿Te pierdes la fiesta anual en el León de Oro? De ninguna manera. Heather guiñó un ojo. Espero que esta vez no haya bailes de borrachos sobre las mesas. Melissa sonrió descontenta recordando la fiesta del año pasado. Ella y Garrett aún habían sido felices entonces, o eso le parecía a ella. Sabes, algo ha estado mal últimamente. Hizo girar su anillo de bodas distraídamente. Garrett siempre está merodeando por sus pasillos, casi nunca está en casa, y cuando lo hace, está callado o me habla bruscamente. ¿Problemas de negocios, tal vez? Heather se reclinó en su silla. Todo el mundo lo está pasando mal ahora. No lo sé, no está compartiendo. Melissa abrió su portátil, tratando de concentrarse en su trabajo. Solíamos hablar de todo, pero ahora habla con él en la fiesta de esta noche. Heather recogió el resto de su ensalada. En un ambiente informal, quizá la conversación sea más fácil. Melissa asintió y profundizó en su informe, pero sus pensamientos volvían una y otra vez a la velada que le esperaba. Su nuevo vestido burdeos estaba colgado en el perchero de casa. Lo había comprado para la fiesta de empresa, con la esperanza de atraer la atención de su marido. Era como si Garrett no se hubiera fijado en ella en los últimos meses, y eso le dolía más que cualquier pelea. El día se alargó lentamente. 3 casas más, 3 informes más, llamadas y correos electrónicos interminables. A las 5, Melissa se sentía agotada, pero aún quedaba noche por delante. Condujo hasta su casa, se duchó, se peinó el pelo castaño con suaves ondas y se maquilló sutilmente. El vestido le quedaba perfecto, resaltando su delgada cintura. Todo irá bien, le dijo a su reflejo, pero una vaga inquietud se agitó en el fondo de su mente. Algo le decía que este jueves no sería tan corriente. El León de Oro brillaba con luces cálidas, recibiendo a los invitados con suave música de jazz.
Melissa se ajustó los pliegues del vestido y empujó la pesada puerta de roble. El espacioso vestíbulo ya estaba abarrotado de empleados de los 3 gimnasios de Garrett, a muchos de los cuales conocía de anteriores actos corporativos. Los camareros correteaban entre los invitados con bandejas de copas de champán relucientes sobre ellos. «Melissa, me alegro mucho de verte», saludó Sharon, la recepcionista del vestíbulo norte. «Garrett ya está aquí, en el salón principal, preparando algún tipo de sorpresa, ¿te lo puedes creer? Lleva todo el día alborotando, incluso ha escrito un discurso». Melissa entró en el salón de banquetes, fijándose en los detalles del interior. Pesadas cortinas burdeos, candelabros pulidos hasta el brillo, flores frescas en jarrones altos. A Garrett siempre le habían gustado los gestos bonitos, sin reparar en gastos de hospitalidad. Vio a su marido en el improvisado escenario, discutiendo algo con el DJ, gesticulando enérgicamente. Una mujer alta y rubia con un vestido rojo ajustado estaba cerca. La nueva recepcionista del vestíbulo central, recordó Melissa. Creo que se llamaba Audrey. «Señoras y señores», la voz de Garrett retumbó en el vestíbulo. «Presten atención, por favor». Los invitados empezaron a acudir en tropel al escenario. Melissa notó que Audrey se deslizaba en la primera fila, contoneando las caderas. Algo en su sonrisa hizo que a Melissa se le apretara el corazón. «Este año no ha sido fácil para nuestra cadena», empezó Garrett. «Pero lo hemos superado, hemos perseverado e incluso hemos aumentado nuestra base de clientes. Quiero daros las gracias a todos y cada uno de vosotros por vuestra dedicación». Hizo una pausa y recorrió la sala con la mirada. Cuando sus ojos se detuvieron en los de Melissa, ella se estremeció. Había mucha frialdad en aquella mirada. «Y ahora tengo que hacer un anuncio especial. Melissa, querida, sube al escenario». Ella caminó lentamente hacia adelante, sintiendo que sus piernas se entumecían. Un extraño silencio se hizo entre el público. «Sabes, a veces llega un momento en la vida en que tienes que ser honesto». Garrett sacó un sobre del bolsillo interior de su chaqueta. «Especialmente con las personas más cercanas a ti. Melissa, voy a pedir el divorcio. Puedes firmar aquí». Fue como si el tiempo se hubiera detenido. Melissa oyó un grito ahogado, el tintineo de un vaso caído. Audrey soltó una risita suave y se tapó la boca con la palma de la mano. Los papeles yacían sobre el mostrador del DJ. Las hojas blancas parecían antinaturalmente brillantes en la tenue luz. «No creo que debamos fingir que te sorprende». Garrett le tendió un bolígrafo. «Nuestro matrimonio hace tiempo que se convirtió en una farsa. Eres una mujer de negocios, debes darte cuenta. A veces hay que cerrar a tiempo un proyecto deficitario». Audrey se escabulló entre la multitud y se colocó junto a Garrett, poniéndole la mano desafiante en el hombro. Algo brillaba en su dedo anular. Melissa se enderezó lentamente. Sus manos no temblaron al coger el bolígrafo, probablemente porque todo en su interior ya estaba petrificado. «Sabes, Garrett», su voz sonó inesperadamente tranquila. «Tienes razón. Realmente es hora de ser honesto». Anotó una firma desparramada, dejó el bolígrafo en el suelo con cuidado y se volvió hacia el público. «Siento haberles estropeado las vacaciones. Sigan divirtiéndose». La multitud se separó y la dejó pasar hacia la salida. Por el rabillo del ojo, vio que Heather se apresuraba a seguirla, pero la detuvo con un leve movimiento de cabeza. Lo único que necesitaba era salir de allí. El aire frío le golpeó la cara cuando salió. Había música a todo volumen en las ventanas abiertas del Golden Lion. Parecía que el DJ había decidido salvar el día poniendo algo rítmico. Melissa se dirigió a su coche, se puso al volante y solo entonces se permitió respirar hondo. En algún lugar de su mente sabía que esto iba a ocurrir, pero no creía que su marido eligiera una forma tan elaborada de divorciarse de ella. Arrancó el motor, encendió los faros y se alejó lentamente. Detrás de ella quedó el reluciente restaurante donde su ahora exmarido celebraba el comienzo de una nueva vida.
En un semáforo, su teléfono zumbó con un mensaje de Heather. ¿Estás bien? ¿A dónde vas? Melissa no se molestó en contestar. Estaba segura de que no volvería a casa. No esta noche. El motel Pine Breeze estaba a las afueras de la ciudad, lo bastante lejos como para que nadie que ella conociera viera su coche en el aparcamiento. Melissa eligió una habitación en la primera planta, al final de una larga fila de puertas idénticas. La somnolienta recepcionista ni siquiera la miró, solo le dio una llave y murmuró un número. La habitación olía a ambientador barato y a cigarrillos viejos. El vestido burdeos que debería haber impresionado a su marido ahora parecía un ridículo disfraz. Melissa se lo quitó. Lo colgó con cuidado en el respaldo de la única silla y se envolvió en la espinosa colcha del hotel. Al otro lado de la ventana, el letrero de neón parpadeaba, coloreando la habitación de rojo y azul. Era el mismo letrero que iluminaba el Johnny's Bar, cerca del campus, donde había conocido a Garrett. Ella cursaba entonces el tercer año de económicas, y él acababa de trasladarse con una beca deportiva. Aquella noche entró en el bar con sus amigas después de estudiar duramente para un examen de macroeconomía. Garrett estaba sentado en la barra, alto, ancho de hombros, con una sonrisa abierta. Les invitó a todos a una Coca-Cola porque no bebía durante la temporada de entrenamiento. Hablaba de cómo iba a convertir el gimnasio de su padre en una cadena, hacía planes, bromeaba. Había tanta energía y entusiasmo en él que era imposible no contagiarse. Melissa sonrió descontenta, recordando su primera cita. Garrett no la había llevado a un restaurante, sino al gimnasio de su padre a deshora. Le había enseñado las máquinas, le había hablado de sus ideas para mejorarlas y luego habían bebido batidos de proteínas y se habían reído de su sabor. Pensó entonces que nunca había conocido a un hombre tan enamorado de su negocio. El teléfono de la mesilla volvió a vibrar. Heather debía de estar intentando localizarla. Melissa no se molestó en comprobarlo. En lugar de eso, se bajó de la cama y se acercó a la ventana mirando hacia el aparcamiento casi vacío. Se habían casado el año siguiente a la graduación. Una boda modesta, con amigos íntimos y familiares. El padre de Garrett les regaló una casita en las afueras, y un mes después, él sufrió su primer infarto. No sobrevivió al segundo. Garrett se vio obligado a hacerse cargo de la dirección del salón antes de lo que había planeado. Los primeros años fueron difíciles. Ambos trabajaban mucho, a menudo dormían poco, pero siempre se dedicaban tiempo el uno al otro. Melissa ayudaba con la contabilidad. Garrett la apoyó cuando decidió cambiar su trabajo en el banco por la tasación de propiedades. Eran un equipo, y entonces algo empezó a cambiar. Lentamente, imperceptiblemente. Las cenas juntos se hicieron menos frecuentes, las conversaciones más breves. Garrett se quedaba cada vez más tiempo en los pasillos, hablando de nuevos proyectos, pero sin el mismo brillo en los ojos. Ella lo achacó al cansancio, a la rutina, a la crisis de los 40. Una tontería. Melissa apoyó la frente en el cristal frío. ¿Cuándo había aparecido Audrey? ¿Hace un mes? ¿2? ¿3? No recordaba la primera vez que había visto a la rubia en el gimnasio. En algún momento había empezado a verla cerca de Garrett con demasiada frecuencia, y se había convencido a sí misma, como una tonta, de que era solo una relación de trabajo. Un claxon sonó desde la calle, el sonido de un conductor borracho compartiendo la carretera con otro coche. Melissa se estremeció al oírlo y se abrazó a sí misma. La habitación estaba fresca, pero no quiso encender la calefacción. Probablemente sería demasiado ruidoso. Me preguntaba si Garrett habría avisado a Audrey de su plan. Debía de haberlo hecho, a juzgar por su sonrisa de suficiencia. Debían de haberlo pensado juntos. Humillación pública, para que todos la vieran, para que todos hablaran, para que se avergonzara de aparecer por la ciudad. En la mesilla de noche estaban los papeles del divorcio que había traído distraídamente.
Melissa los cogió, los recorrió con la mirada, todos preparados de antemano, cada línea comprobada. Así que había consultado a un abogado, planeado, esperando el momento oportuno. En el pasillo se oían pasos y voces apagadas. Al parecer, alguien más estaba registrándose en el motel. Melissa se hundió en la silla junto a la ventana y apretó las rodillas contra el pecho. Por la mañana tendría que decidir qué hacer a continuación. Pero ahora, en esta habitación impersonal con el letrero de neón parpadeante junto a la ventana, podía permitirse el lujo de sentarse en silencio y ver cómo las gotas de lluvia caían lentamente por el cristal. Melissa aparcó el coche en la puerta del rascacielos de Oak Street donde vivía Janet. Llamar a su amiga a las 7 de la mañana fue una decisión impulsiva, pero Janet respondió al instante. «Ven, ahora mismo». Una joven familia con 2 hijos, un niño de unos 5 años con un robot de juguete y una adolescente metida en su teléfono, estaba descargando de un monovolumen aparcado cerca. Ella y Garrett habían hablado alguna vez de tener hijos, pero lo habían ido posponiendo, primero por el negocio y luego por su carrera. Janet esperaba en la puerta de su piso 12. Llevaba el pelo oscuro recogido en un moño descuidado y una Rebeca casera sobre los hombros. Hacía casi un año que no se veían, solo se llamaban de vez en cuando, ya que el trabajo de Janet en el banco le ocupaba la mayor parte del tiempo. «He preparado té». Janet llevó a su amiga a la luminosa cocina. «Y he pedido el día libre. Al jefe no le ha hecho mucha gracia, pero le he recordado todo mi reciclaje». Melissa se hundió en una silla junto a la ventana. Tenía vistas a la ciudad que se despertaba lentamente con la luz del sol otoñal. Janet le puso delante una taza de manzanilla y un jarrón con galletas. «Cuéntamelo». Y Melissa lo hizo. Sobre la fiesta de empresa, sobre Audrey, sobre los papeles del divorcio. Janet escuchó en silencio, frunciendo el ceño a ratos y apretando más fuerte la taza. ¿Sabes cuál es la parte pésima? Melissa partió un trozo de galleta. Ni siquiera me sorprendió. En algún lugar dentro de mí sabía que iba a llegar a esto, solo que no quería admitirlo. ¿Tienes un plan? Janet siempre había sido práctica. En la escuela, ella era la que averiguaba cómo hacer trampas en los exámenes y cómo evitar los regaños de los profesores. ¿Cuál es el plan? ¿Conseguir un abogado y...? No, Janet negó con la cabeza. No me refiero a eso. Te humilló delante de todo el mundo. No puedes dejar que algo así quede impune. Melissa miró sorprendida a su amiga. En la voz de Janet apareció una nota acerada, la misma que intimidaba a los becarios del banco. «Jan, no voy a...». «Escucha». Janet dejó la taza a un lado. «¿Recuerdas a Steve Brown de la clase paralela? El que escribió en la pizarra que yo era fea como una gárgola. ¿Recuerdas lo que hicimos?» Melissa sonrió involuntariamente. Entonces habían descubierto que el padre de Steve, que tenía un taller de reparación de coches, se pasaba los fines de semana no pescando, sino con su secretaria. Una llamada anónima a la señora Brown y Steve tuvo que ir andando al colegio durante un mes porque el coche de papá se había ido con mamá en el divorcio. «Éramos niños», objetó Melissa. «Ahora es más complicado». «¿Más complicado?», Janet resopló. «Trabajo en un banco. Veo historiales de crédito, estados financieros, documentos de garantía. ¿Sabes cuántas cosas interesantes puedes averiguar? Eso es ilegal. Mirar es legal. No es que vaya a divulgar nada». Janet se levantó para rellenar su té. «A veces es bueno saber dónde mirar». Melissa miró con nostalgia por la ventana. Abajo la gente se apresuraba a trabajar, los coches tocaban el claxon, la ciudad vivía su vida normal. «Múdate conmigo», dijo Janet de repente. «El dormitorio de invitados está vacío de todos modos. Puedes quedarte hasta que decidas qué hacer después. No quiero que te sientas apretada». «Vamos, me aburro sola en 3 habitaciones. Además», Janet bajó la voz, «conozco a una gran abogada de divorcios.
sacará lo mejor de tu marido. Ni siquiera he hecho las maletas. Iremos juntas. Seguro que Garrett está en el trabajo celebrando su libertad. 2 horas más tarde, estaban en la casa de Melissa. Janet metió metódicamente las cosas de su amiga en las maletas, comentando cada hallazgo. «Quédate con esto, tira esto, y esto». Sacó una bata de seda. «Quémalo. En serio, ¿quién se pone esto?» Melissa apilaba papeles mecánicamente en una carpeta cuando se topó con un antiguo extracto bancario. Algo en los números llamó su atención profesional. «Jen», gritó, «mira esto, por favor. ¿Es normal que este tipo de sumas pasen por una cuenta personal aquí?» Janet se inclinó sobre el papel, entrecerrando los ojos. «Parece efectivo en tránsito. O ¿Un qué? Retiro de fondos del negocio. Por casualidad, Garrett no habría cambiado de propietario últimamente, ¿verdad?» Melissa negó con la cabeza. «No lo sé. Hace tiempo que no le llevo la contabilidad». «Ahí lo tienes», Janet sonrió. «Creo que tenemos una pista. Reúne todos los registros financieros que encuentres. Lo investigaremos». Al anochecer, habían trasladado las pertenencias de Melissa al piso de Janet. Mientras colocaba su ropa en el armario del dormitorio de invitados, Melissa se sintió extrañamente tranquila. Tal vez fuera lo acogedor del piso de su amiga, tal vez fuera su confianza en que todo podría arreglarse, o tal vez fuera el expediente que ahora yacía sobre la mesa de la cocina, esperando a ser examinado en detalle. El quinto día en el piso de Janet empezó con el olor a café recién hecho y una llamada de la agente inmobiliaria que estaba ayudando a Melissa a vender la casa a la anciana S.R.A. Campbell. El trato había fracasado. Los compradores habían abandonado la casa inesperadamente. Melissa estaba anotando mecánicamente los detalles de la conversación en su cuaderno cuando su mirada se posó en una carpeta de papeles que Janet y ella aún no habían ordenado. «Voy a tomarme el día libre», dijo, dando por terminada la conversación. «Tenemos que solucionar el papeleo». Janet, que se preparaba para ir a trabajar, asintió. «Intentaré salir temprano, y coge las declaraciones que me pediste». Al quedarse sola, Melissa extendió los papeles sobre la mesa del comedor. Facturas, recibos, contratos. Una vez había insistido en guardarlo todo ella misma. Garrett solo se había reído de su pedantería. Durante las primeras horas no encontró nada interesante. Entonces dio con un contrato de préstamo fechado el verano pasado. La suma era considerable y su casa era la garantía. O mejor dicho, la casa que el padre de Garrett les había regalado. La firma de Melissa no figuraba en la escritura. Sonó el timbre. El repartidor había traído la comida que ella había pedido aquella mañana. Melissa le dio las gracias distraídamente, sin mirar siquiera la bolsa de comida. Buscó frenéticamente otros documentos relacionados con el préstamo. Encontró un segundo contrato de préstamo al final de la pila. Otro banco, un importe diferente, pero el mismo plan: empeñar bienes comunes sin su conocimiento. Esta vez se trataba de la casa de campo que habían comprado hacía 3 años como lugar para unas futuras vacaciones familiares. El teléfono vibró. Un mensaje de Heather. Le escribía todos los días, pero Melissa aún no estaba preparada para hablar. Sobre todo ahora que empezaba a darse cuenta de la magnitud de lo que estaba ocurriendo. A las 3 de la tarde, el panorama empezó a aclararse. Durante el último año, Garrett había pedido 3 grandes préstamos a distintos bancos, hipotecando casi todos los bienes inmuebles que compartían. El dinero iba a parar en parte a cuentas personales y en parte a cuentas del gimnasio. Pero, ¿a dónde iban a parar esas sumas? No había expansión del negocio, ni reformas en los gimnasios. Janet regresó antes de lo habitual, cargada de carpetas. «He mirado la base de datos», se dirigió directamente al escritorio. Su marido tiene graves problemas. 2 de sus préstamos están vencidos,
y el tercero está a punto de meterse en problemas, y también hay deudas con proveedores de equipos. ¿Pero por qué? Los gimnasios siempre han aportado ingresos constantes. ¿Recuerdas el polideportivo que abrieron el año pasado en las afueras del norte? Parece que tu amigo decidió competir con ellos. Invirtió en nuevos locales, encargó costosos aparatos de gimnasia. Y quebró. Melissa sacudió la cabeza. ¿Por eso vendió parte del equipamiento de los antiguos gimnasios? Exactamente. Solo que no funcionó. Las nuevas instalaciones resultaron ser demasiada competencia, y entonces empezaron los problemas con los bancos. Melissa se quedó mirando los papeles extendidos y muchas cosas encajaron de repente. La irritabilidad constante de Garrett, sus devoluciones tardías, sus interminables llamadas telefónicas. ¿Sabes cuál es la mejor parte? Janet sacó otro documento. ¿Recuerdas a esa chica rubia, Audrey? Aparece como copropietaria de una de las salas. El 10% de las acciones fueron registradas a su nombre hace unos 6 meses. ¿Qué? Parece que su marido ha decidido que una joven amante licenciada en económicas le ayudará a salir de deudas. El único problema es que la señorita Pierce trabajaba en el mismo centro deportivo con el que él intentaba competir. Melissa sintió que una carcajada acudía a su garganta, la risa infeliz y amarga de un hombre que por fin se había dado cuenta de lo ciego que había estado. Así que mientras yo hacía planes para ampliar la cartera de clientes de mi agencia, él intentaba salvar el negocio con préstamos dudosos y un asistente igual de dudoso. Y cuando se dio cuenta de que el barco se hundía, decidió salir del escenario amablemente, descargando parte de los problemas sobre ti. Janet se sirvió un café. Excepto que no tuvo en cuenta una cosa. ¿Qué cosa? Que eres la mejor tasadora de la ciudad y que tienes un amigo en el banco con acceso a las bases de datos. Melissa hojeó pensativa los papeles. En algún lugar de su mente se agitaba la ira, no histérica, sino fría y calculadora. La ira de un profesional que había sido puesto a prueba en su propio campo. Jen levantó los ojos hacia su amiga. ¿Recuerdas lo que dijiste sobre un buen abogado? El despacho de la abogada Martha Coleman estaba en un viejo edificio de ladrillo con vistas al parque de la ciudad. Cuando Melissa había entrado allí por primera vez hacía 15 días, le había impresionado el contraste entre la arquitectura victoriana y el interior ultramoderno. ¿Así que pidió una hipoteca sin tu consentimiento? Martha hablaba en voz baja, pero se notaba el acero en su voz. ¿Y ahora los bancos inician el procedimiento de ejecución hipotecaria? Exacto. Y ha conseguido préstamos de 3 bancos diferentes. Ahora presta atención. Martha colocó delante de ella los documentos que Melissa había traído. ¿Quieres quedarte con la propiedad o darle una lección? Las dos cosas. Melissa captó la mirada comprensiva de la abogada, pero lo principal es evitar que se salga con la suya. El plan no nació de inmediato. Llevó tiempo reunir todos los documentos, comprobar cada detalle. Janet aportó extractos de cuenta que confirmaban el uso indebido de los fondos del préstamo. Melissa recurrió a sus antiguos contactos entre agentes inmobiliarios y tasadores. A finales de la segunda semana de octubre, todo estaba listo. Martha Coleman envió cartas a los bancos notificándoles la ilegalidad de los embargos. Al mismo tiempo, Melissa presentó una petición de división de bienes, en la que enumeraba detalladamente todos los activos, incluidos los que Garrett había preferido mantener en silencio. ¿No crees que esté esperando que lo atrapen?, preguntó Janet mientras discutían los detalles del plan. Cree que estoy destrozada, humillada. Se imagina que después de esa actuación en la fiesta de empresa, me arrastraré a un rincón y me lameré las heridas. En ese momento, Martha llamó al primer banco que respondió a la carta y programó una revisión no programada del historial crediticio de Garrett. La rueda empezó a desenrollarse. 3 días después, Melissa se cruzó Vachon con Audrey en el supermercado. La rubia ya no parecía tan segura de sí misma como en la fiesta de empresa.
¿Sabes, Audrey? Melissa metió un cartón de café en su cesta como si nada. Ahora eres copropietaria de un negocio que se hunde. ¿No tienes miedo de que los acreedores echen mano a tu parte? ¿Qué quieres decir? Pregúntale a Garrett por los préstamos vencidos y a dónde fue a parar el dinero de la venta de los equipos. Por cierto, ¿sabes que hipotecó la propiedad familiar? Melissa se marchó, dejando a una confusa Audrey en el estante del café. Esa tarde, Janet informó de que la señorita Pierce había solicitado un extracto bancario del gimnasio. Los acontecimientos se desarrollaban con rapidez. Los bancos, informados de la ilegalidad de los embargos, iniciaron sus propias investigaciones. Garrett oscilaba entre los acreedores, intentando apaciguar a unos y negociar con otros. Audrey ya no aparecía por los pasillos. Corría el rumor de que se había tomado una excedencia por su cuenta y había volado a Florida, a casa de sus padres. De repente, su participación en la empresa no era un regalo de la fortuna, sino un problema potencial. El viernes, Melissa recibió una llamada de Heather. No te lo vas a creer. Garrett enloqueció hoy justo en medio de la práctica, gritando a la recepcionista, tirando papeles. Nervioso, respondió Melissa con calma. Es comprensible. El sábado llegó un mensaje del propio Garrett, el primero en mucho tiempo. Tenemos que hablar. Melissa le mostró el mensaje a Marta. No respondas, le aconsejó la abogada. Déjale que sufra. Los bancos ya han iniciado el proceso de due diligence, y cuando descubran que la hipoteca no pudo ejecutarse sin su consentimiento, ¿intentará llegar a un acuerdo? Lo más probable, pero esperaremos a que la situación sea bastante crítica. No tardó mucho. El lunes, uno de los bancos congeló las cuentas de los gimnasios. El martes, un segundo banco exigió la devolución anticipada del préstamo. Y el miércoles, Audrey presentó oficialmente una solicitud para renunciar a su participación en el negocio. Las ratas huyen del barco, comentó Janet mientras revisaba el papeleo. Melissa contemplaba la ciudad nocturna desde la ventana del piso de su amiga. En algún lugar, en una de aquellas ventanas iluminadas, Garrett probablemente intentaba pensar en una salida a la situación, pero ella sabía que no había salida, porque no se puede construir un negocio sólido sobre la mentira y la traición, y no se puede jugar impunemente con el destino de otra persona. El teléfono volvió a vibrar. Otro mensaje de Garrett. Por favor, veámonos, te lo explicaré todo. Melissa sonrió y apagó el teléfono. Ya no hacía falta explicar nada. Todo estaba ya muy claro. Heather llamaba ahora todos los días, informando de las novedades de los pasillos. En la sucursal central 3 máquinas no funcionaban. No había dinero para repararlas. En el gimnasio norte, 2 entrenadores habían dimitido antes de cobrar. Los clientes exigían el reembolso de sus pases anuales. Melissa escuchó estas noticias con una especie de calma indiferente mientras seguía haciendo su trabajo. Hoy estaba tasando otra casa, un pequeño adosado a las afueras de la ciudad. La propietaria, una mujer joven con un hijo pequeño, vendía la propiedad tras divorciarse. «Sabes», dijo la propietaria mientras Melissa fotografiaba el salón, «tardé mucho en decidirme a vender. Parecía que si vendía la casa, estaría admitiendo una derrota total. ¿Y ahora? Ahora me doy cuenta de que la casa son solo paredes. Se trata de seguir adelante». Después de la tasación, Melissa se pasó por la cafetería. En una mesa cercana estaba sentada Audrey, ya no tan espectacular como en la fiesta de empresa, con el pelo descuidadamente recogido y sin maquillaje. Frente a ella se sentaba un hombre de mediana edad con un traje caro. A juzgar por el flamante Lexus aparcado delante, era el dueño del concesionario de coches que había mencionado Heather. Melissa fingía estar absorta en su teléfono, pero podía oír su conversación por el rabillo del oído. Audrey se quejaba de problemas con el papeleo para traspasar su parte del negocio. El hombre le dio unas palmaditas tranquilizadoras en la mano y prometió ayudarla con los abogados. Por la noche Janet llamó.
¿Te lo puedes creer? Tu marido ha venido al banco. Intentó negociar una reestructuración de la deuda. ¿Cómo ha ido? Sin éxito, sobre todo después de que saliera la historia de los documentos falsificados. ¿Sabes qué es lo gracioso? Ni siquiera se da cuenta de que estamos en contacto. Al día siguiente, Melissa recibió un ramo de flores para el trabajo. La nota decía de puño y letra de Garrett: «Tenemos que hablar, te lo compensaré». Le dio las flores a la señora de la limpieza. Al final de la semana, la situación se había vuelto crítica. El segundo banco inició un procedimiento de ejecución hipotecaria. El primero congeló las cuentas personales de Garrett. Heather dijo que intentó vender parte del material de las salas, pero no hubo compradores. Los rumores de problemas financieros se extendieron rápidamente. El viernes por la noche, Melissa se encontró con Garrett por casualidad a la salida del supermercado. Tenía un aspecto demacrado, con sombras bajo los ojos. «Mel, por favor», dio un paso hacia ella. «Hablemos. Sé que tengo la culpa». «¿De qué exactamente?». Ella lo miró con calma. «¿Por pedir préstamos contra nuestra propiedad común sin mi consentimiento? ¿O por montar un circo en la fiesta de empresa?». Me entró el pánico. Ese nuevo centro deportivo, estaban robando clientes, ofreciendo mejores condiciones. Tenía que hacer algo. ¿Y decidiste que la mejor salida era pedir un préstamo y tener una aventura con una ex empleada de la competencia? Garrett se sacudió como si le hubieran abofeteado. ¿Sabes lo de Audrey? Ahora lo sabe todo el mundo. Por cierto, ¿cómo está? Dicen que su nuevo amigo es un hombre muy rico. En ese momento pasó junto a ellos una pareja de ancianos. La anciana le dijo algo en voz baja al marido y éste miró con reproche a Garrett. Al parecer, la historia había ganado publicidad en el pueblo. «Puedo arreglarlo». La voz de Garrett adquirió un tono suplicante. «Si retiras las solicitudes de los bancos». «Demasiado tarde». Melissa negó con la cabeza. «No voy a encubrir tus chanchullos, y no voy a arriesgar mi reputación por el hombre que me traicionó». Se dio la vuelta y se dirigió a su coche. Por el rabillo del ojo, vio que Garrett dejaba caer las manos con impotencia. El domingo, Heather informó de que Audrey había presentado oficialmente a su nuevo compañero, Stephen Morgan, propietario de una cadena de concesionarios de automóviles. Cenaron juntos en el mejor restaurante de la ciudad. «¿Sabes?», dijo Janet cuando Melissa se lo contó, «siempre pensé que el karma era algo lento, pero a veces funciona sorprendentemente rápido». Melissa permaneció en silencio. Miró el expediente de los papeles de la división de bienes y pensó en el hecho de que todas las historias enseñan algo. Lo importante era aprender la lección a tiempo. A finales de noviembre, las primeras heladas azotaron la ciudad. Melissa se envolvió en una bufanda de lana mientras subía los escalones de la casa de la calle Maple. Llevaba días posponiendo la visita a esta propiedad. El propietario no se decidía por una hora conveniente para tasarla. La puerta la abrió un hombre de unos 40 años, con un jersey holgado y vaqueros. Frente a la típica clientela vestida de traje, parecía casi inapropiadamente relajado. «Nate Foster», le tendió la mano. «Gracias por aceptar venir en tu día libre. Eres agente inmobiliario, ¿verdad?». Melissa sacó un portapapeles. «Creo que he visto sus listados. Antes era agente inmobiliario. Ahora trabajo más con inversiones inmobiliarias. Esta casa, por ejemplo, la compré hace 3 años, la reformé y decidí venderla». Melissa comenzó su inspección en la planta baja. Con ojo profesional, observó los acabados de calidad, la distribución inteligente, los electrodomésticos modernos. Nate la siguió, comentando en voz baja los detalles de las reformas. «Y aquí había un muro de carga», señaló al espacioso salón-cocina. «Tuve que trastear con los permisos para la remodelación. Pero ahora es un espacio estupendo para la familia», anotó Melissa en el portapapeles. «Tienes buen ojo. Muchos clientes ni siquiera se dan cuenta de estos matices». En la primera planta había una pequeña biblioteca.
Estanterías del suelo al techo, un cómodo sillón junto a la ventana, luz tenue. Este es mi orgullo. Nate pasó la mano por los lomos de los libros. ¿Sabes lo difícil que es encontrar una casa con las proporciones adecuadas para una biblioteca hoy en día? Lo sé. Normalmente todo el mundo quiere un cine en casa o un gimnasio. Ella vaciló, recordando a Garrett y sus salones. Nate pareció darse cuenta de su confusión. Lo siento si he abordado un tema desagradable. Las noticias vuelan en un pueblo pequeño. No pasa nada. Melissa sacó unas cuantas fotos más. Es solo trabajo. ¿Sabes qué te ayuda a olvidarte de tus problemas? Un buen café. Tengo una gran máquina de café abajo. Melissa no solía aceptar este tipo de invitaciones de los clientes, pero había algo relajante en la tranquila confianza de Nate, en su capacidad para hablar de cosas complicadas con sencillez y sin estrés. De hecho, el café era excelente. Se sentaron en la cocina a hablar del mercado inmobiliario, de las últimas tendencias en diseño de interiores de sus libros favoritos. ¿Por qué decidiste vender la casa?, preguntó Melissa cuando la conversación giró en torno a los planes de futuro. Quiero empezar un nuevo proyecto. Le he echado el ojo a una antigua mansión en el centro histórico. Es mucho trabajo, pero el potencial es enorme. Me encantan este tipo de edificios. Siempre tienen una atmósfera especial. ¿Le gustaría verlo? Estoy a punto de pasarme por allí esta tarde. Tengo que tomar algunas medidas. Melissa dudó. Por un lado, esto estaba fuera del ámbito de la evaluación normal. Por otro, la curiosidad profesional se apoderó de ella. La vieja mansión resultó ser un verdadero tesoro de la arquitectura victoriana. Bajo las capas de yeso desgastado se veían las elegantes líneas de las molduras, y las paredes con paneles de madera conservaban rastros de su antiguo esplendor. ¿Te imaginas cómo podría ser un salón aquí? Nate pasó el haz de su linterna por el techo. Y esta escalera, solo hay que restaurarla. Y la chimenea, añadió Melissa. Definitivamente hay que conservar la chimenea. Pasaron casi 2 horas en la mansión discutiendo las opciones de restauración. Melissa se dio cuenta de que hacía tiempo que no sentía tanta emoción profesional. Ha sido de gran ayuda, dijo Nate cuando regresaron a su casa. ¿Quizá podríamos cenar algún día? ¿Hablamos de los detalles del proyecto? Melissa sintió que el color se le subía a las mejillas. Durante las últimas semanas, solo había pensado en el divorcio, en los problemas de Garrett, en el papeleo y los abogados. Y de repente, una invitación tan sencilla y normal. Lo pensaré, respondió. Primero tenemos que terminar la tasación de tu casa. Claro, sonrió Nate. No tengo prisa por llegar a ninguna parte. Aquella noche, mientras le contaba a Janet lo sucedido el día anterior, Melissa se sorprendió a sí misma sonriendo. «¿Sabes?», dijo su amiga, «creo que es la primera vez en el último mes que hablas de otra cosa que no sea el divorcio». «Es solo trabajo», replicó Melissa, pero en el fondo de su mente se dio cuenta de que realmente había sido un día especial. Había nevado la primera semana de diciembre. Melissa miró por la ventana de su nuevo despacho la ciudad nevada. Hacía una semana que la habían ascendido a jefa del departamento de tasaciones. Su antiguo jefe se jubilaba y él mismo la había recomendado para el puesto. «Tienes un don natural para el sector inmobiliario», le había dicho en la reunión de despedida, «y lo más importante, sabes trabajar con la gente». El nuevo puesto no solo traía consigo un aumento de sueldo, sino también más libertad para tomar decisiones. Melissa estaba repasando los currículos de posibles empleados. El departamento se estaba ampliando y se necesitaban 2 nuevos puestos. Llamaron a la puerta. La secretaria había traído el correo y una taza de café de su cafetería favorita. Entre las cartas había un sobre escrito con letra familiar. Garrett. Melissa giró el sobre entre sus manos preguntándose si debía abrirlo. Una llamada la distrajo de sus pensamientos. Era Nate. Se habían visto varias veces desde la primera tasación para hablar del proyecto de restauración de la mansión. «¿Quieres ver cómo van las reformas?»,
Los obreros han empezado a quitar el yeso viejo, han encontrado un cuadro interesante debajo. Tengo que comer dentro de 1 hora. ¡Estupendo! Comeremos algo en la nueva cafetería de la esquina. Melissa sonrió. Con Nate era fácil, sin presiones ni expectativas, solo intereses compartidos y conversaciones agradables. Sin embargo, abrió la carta de Garrett. 4 páginas de explicaciones, disculpas y peticiones de reunión. Una nota al final que decía que estaba intentando negociar con los bancos, buscando inversores, queriendo arreglar las cosas. ¿Puedes creerlo? Llamó Heather durante su descanso para almorzar. Garrett está vendiendo el equipo de la Sala Norte. Dice que se va a concentrar en los 2 locales que quedan. ¿Y el personal? La mitad de ellos reducidos. Trasladado el resto a otras salas. Audrey, por cierto, por fin renunció. Ahora trabaja en el concesionario de coches de su nuevo novio. Melissa escuchaba a medias, contemplando el antiguo mural de la pared de la mansión. Nate estaba cerca, explicando a los obreros cómo retirar con más cuidado la siguiente capa de yeso. A veces hay que derribar algo para construir algo nuevo. Como con esta mansión, al principio da miedo, pero luego empiezas a ver las perspectivas. Melissa pensó que esas palabras describían muy bien su vida actual. Aún no se había divorciado, pero ya se sentía más libre. Nuevos trabajos, nuevos proyectos, nuevos conocidos. Por la noche, Janet llamó. ¿Has oído las noticias? Tu ex está intentando vender una participación en el negocio a un inversor. Eso es asunto suyo. Melissa extendió el papeleo de los nuevos proyectos. Me interesa más saber cuándo terminarán los bancos de revisar los contratos de préstamo. La semana que viene será la decisión final, pero ya sabes que, sin tu firma, esas hipotecas no son válidas. Melissa miró con nostalgia la ciudad nocturna. En algún lugar, Garrett intentaba salvar lo que quedaba de su negocio. En algún lugar, Audrey empezaba una nueva vida con el dueño de un concesionario de coches. Se sentó en su nuevo despacho y se sintió extrañamente tranquila. Su teléfono sonó. Un mensaje de Nate. Los obreros han encontrado otro mural. ¿Vienes a verlo mañana? Melissa sonrió y dijo que sí. La vida estaba mejorando de verdad, no como se había imaginado antes, pero quizá justo como tenía que ser. Otra nota de Garrett apareció en el buzón de casa. Una petición de reunión, promesas de explicarlo todo. Melissa abrió el sobre en silencio y lo tiró sin leerlo. Algunos capítulos deben cerrarse sin remordimientos. Antes de irse a la cama, repasó el papeleo de la reestructuración del departamento. Mañana tenía que entrevistar a los candidatos, luego reunirse con Nate en la mansión y después cenar con Janet. Las tareas cotidianas que poco a poco conformarían su nueva vida. A mediados de diciembre hacía un frío inusual. Melissa volvía de otra inspección de obra cuando vio a Garrett fuera de su despacho. Iba arrastrando los pies, claramente congelado en su abrigo ligero. «Tenemos que hablar», se acercó a ella. «He vendido el vestíbulo norte». Melissa pasó en silencio, pero Garrett la siguió al interior del edificio. El vestíbulo estaba vacío. La mayoría del personal ya se había ido a casa. «Por favor, escúchame. Sé que he metido la pata, pero estoy intentando arreglarlo». «¿Por qué?» Melissa se detuvo en el ascensor. ¿Para poder retirar las solicitudes de los bancos? ¿O para limpiar mi conciencia? Para que te des cuenta, no siempre fui así. ¿Recuerdas cómo empezamos? El viejo gimnasio de papá, los primeros clientes, nuestros planes de crecimiento. Llegó el ascensor, pero Melissa no tenía prisa por subir. Algo en la voz de Garrett la hizo detenerse, tal vez una nota de sinceridad desconocida. «Vale, tengo 10 minutos». Garrett parecía fuera de lugar en su despacho, arrugado, demacrado, con ojeras. No se parecía en nada al hombre seguro de sí mismo que había montado un escándalo en la fiesta de empresa. «He vendido el pabellón norte a una cadena de clubes deportivos de un estado vecino. El dinero servirá para pagar algunas deudas.
dijo rápidamente, como si temiera que ella le interrumpiera. Los otros 2 gimnasios aún pueden salvarse. Tengo un plan de reestructuración. Garrett, Melissa se hundió cansada en su silla. ¿Por qué me cuentas esto? Porque tienes derecho a saberlo. Porque la mitad de este negocio se basa en tu apoyo. Y porque lo siento de verdad. ¿Por qué, exactamente? ¿Sobre los préstamos garantizados con nuestros activos compartidos? ¿Sobre Audrey? ¿O por la actuación en la fiesta de empresa? Por todo, se pasó la mano por la cara. Me entró el pánico. El nuevo centro deportivo estaba robando clientes. Había que cambiar el viejo equipamiento. Audrey parecía la salvadora. Joven, enérgica, con experiencia en grandes cadenas. ¿Y a dónde fue a parar el dinero de los préstamos? Una parte se destinó a nuevos equipos. Una parte se destinó a renovar las salas, pero no fue suficiente. Y luego hubo deudas, retrasos en los pagos. Melissa miró por la ventana donde caía una fina nevada. En algún lugar, en aquella ciudad, estaba su vida pasada. Un hogar acogedor, planes juntos, confianza en el otro. ¿Sabes? Se volvió hacia Garrett. Lo más doloroso ni siquiera es el engaño. Es que no acudiste a mí cuando empezaron los problemas. Podríamos haber encontrado una solución juntos. Lo sé, ahora lo sé. Sacó una carpeta de su maletín. Aquí tienes un plan de negocio para la reestructuración. He encontrado un inversor dispuesto a tomar una participación. Si aceptas retirar las solicitudes de los bancos... No, Melissa negó con la cabeza. Ya no es asunto mío, ocúpate tú de ello. Pero nuestra propiedad conjunta se dividirá según la ley. Martha ha preparado todo el papeleo. Garrett se rió. Parecía un hombre que finalmente se había dado cuenta de que algunos errores no podían deshacerse. Realmente te quería, dijo en voz baja, y lamento cómo terminaron las cosas. Yo también. Melissa se puso de pie, dando a entender que la conversación había terminado. Buena suerte con la reestructuración. Cuando la puerta se cerró tras Garrett, se quedó de pie junto a la ventana durante otro largo momento. Un mensaje sin leer de Nate parpadeaba en su teléfono, algo sobre encontrar una chimenea en la mansión. Melissa sonrió y empezó a escribir una respuesta. La vida no se acaba con los errores del pasado. La primavera había llegado de repente, como si alguien hubiera borrado los colores grises del invierno de la noche a la mañana. Melissa estaba de pie junto a la ventana de su despacho, observando cómo brotaban los capullos de los árboles del parque de enfrente. Sobre la mesa estaban los papeles del divorcio, definitivos y firmados por ambas partes. Una llamada interrumpió sus cavilaciones. Nate le informó de que los restauradores habían terminado las obras de la escalera principal de la mansión. Ven a echar un vistazo. Las barandillas de roble son un espectáculo. En los meses transcurridos desde entonces, se había acostumbrado tanto a esas llamadas, a su voz tranquila, a sus conversaciones pausadas sobre arquitectura y diseño, que no podía imaginar sus días sin ellas. La mansión se había transformado. Nate la recibió en la entrada, mostrándole con orgullo las molduras restauradas, las puertas remozadas, los pomos pulidos hasta dejarlos brillantes. Y aquí es donde estará la galería de arte. Pasó la mano por la pared recién pintada. ¿Recuerdas lo que dijiste sobre la iluminación adecuada? He tenido en cuenta tus comentarios. Melissa lo recordó, como docenas de otras conversaciones que habían tenido, sobre la distribución de las habitaciones, sobre los esquemas de color, sobre lo importante que era mantener el espíritu de una casa antigua sin convertirla en un Newell sin rostro. ¿Sabes? Nate se detuvo en la ventana de la futura biblioteca. A menudo pienso en la suerte que tuve de que vinieras a evaluar mi casa. Fue solo un trabajo. No, fue el destino, o casualidad, o instinto profesional, no lo sé, pero me alegro de que fuera así. Esa noche se sentaron en un pequeño restaurante cerca de la mansión. Melissa habló de los últimos proyectos de su departamento.
Nate compartió planes para restaurar otros edificios históricos. «Has cambiado», dijo de repente, «más tranquila, más segura de ti misma». «¿En serio? Recuerdo lo tensa que estabas cuando nos conocimos. Y ahora, es como si hubieras desplegado las alas». Melissa pensó un momento. Efectivamente, algo había cambiado. Ya no se despertaba por la noche repitiendo en su cabeza los acontecimientos de aquel malogrado evento corporativo. Ya no se estremecía al pasar despreocupadamente por delante de los gimnasios de Garrett. Ya no intentaba adivinar lo que la gente a su alrededor pensaba de ella. «¿Sabes cuál es el secreto de una buena restauración?», preguntó Nate cuando salieron. «No solo hay que restaurar lo viejo, sino añadir algo nuevo. Hacer que el edificio viva, no convertirlo en una pieza de museo». ¿Estás insinuando algo? Al hecho de que a veces solo hay que confiar en el proceso. Como con esta mansión, no sabíamos qué encontraríamos bajo las capas de yeso, pero seguimos trabajando. Caminaron lentamente por las calles del atardecer. Melissa sintió el calor de su mano tocándole ligeramente el hombro y pensó en lo extraña que era la vida. ¿Quién iba a pensar que una evaluación rutinaria del hogar provocaría semejante cambio? «Tengo una sugerencia», dijo Nate cuando se detuvieron frente al coche de ella. «Vamos a un pueblo vecino este fin de semana. Allí se vende una antigua casa señorial que quieren convertir en hotel. Necesito que la vea un tasador profesional». «¿Solo un profesional?» «No», sonrió. «También quiero pasar más tiempo contigo». Melissa miró su rostro abierto y sincero y se dio cuenta de que estaba preparada, lista para confiar de nuevo, lista para construir una nueva relación, lista para seguir adelante. «Vale», le devolvió la sonrisa. «Vamos a ver tu casa». Mientras caminaba de vuelta a casa, pensó en todo lo que había cambiado en estos meses, en el nuevo puesto, en los proyectos, en las personas de su vida, en cómo el miedo y la incertidumbre habían sido sustituidos por una tranquila confianza en sus capacidades. Había una carta de Marta en el buzón, los últimos papeles del divorcio que necesitaban su firma. Melissa metió tranquilamente el sobre en el bolso. Mañana firmaría los papeles, pondría fin a la vieja historia y comenzaría un nuevo capítulo, sin miedo, sin remordimientos, con la convicción de que lo mejor estaba por llegar. Después de un largo día de trabajo, Melissa pasó por el supermercado. Necesitaba reponer la nevera y estaba harta de comer comida precocinada. Se topó con Audrey en el departamento de verduras, mirando un aguacate como si fuera al menos una carta china. «Tienes que presionar un poco en la base», dijo Melissa sorprendida. «Si está blando, está maduro». Audrey se estremeció y se dio la vuelta. Una expresión de sorpresa pasó por su rostro, luego algo parecido a la vergüenza, y finalmente, confusión. «Gracias», devolvió torpemente el aguacate a su sitio. «A Steven le encanta el guacamole, y yo todavía no puedo aprender a elegir los adecuados». «¿Qué tal el concesionario?». La propia Melissa no sabía por qué continuaba la conversación. Quizá por curiosidad profesional. Era interesante ver cómo había cambiado la mujer que había arruinado su matrimonio. «Trabajo en ventas. Resulta que es más difícil que administrar un gimnasio». Audrey se arregló el pelo nerviosamente. «Mira, hace tiempo que quería decirte...». «No lo hagas». Melissa empezó a recoger tomates. «Lo que pasó es lo que pasó». «No, de verdad. Te debo una disculpa. Lo que le hicimos a Garrett en la fiesta corporativa fue cruel». Melissa miró más de cerca a la antigua amante de su marido. Audrey parecía distinta. Ropa cara pero austera en lugar de atuendos reveladores, maquillaje discreto, el pelo recogido en un moño pulcro. «¿Sabes?». Melissa puso los tomates en la cesta. «A veces los acontecimientos más desagradables conducen a los mejores cambios». «¿No estás enfadada?». «Ya no. La vida se ha asentado, el trabajo va bien. ¿Y tú? ¿Vas en serio con Stephen?». «Comprometido». Audrey tocó el anillo en su dedo. «Él es... diferente.
no como Garrett, más digno de confianza, o algo así. Avanzaron despacio entre las filas de comestibles. La conversación fluía pausadamente, sin tensión, como si dos conocidos hablaran de asuntos cotidianos. «He oído que vendió el vestíbulo norte». «Sí, intenta salvar el resto. Me alegro de haberme ido a tiempo. Es como un barco que se hunde, tienes que saltar antes de que te arrastre al fondo». «¿Y la participación del 10%? Lo vendí por una suma simbólica. No quiero tener nada que ver con ese negocio». Audrey se detuvo en el estante de los condimentos. «Ahora me doy cuenta de lo tonta que fui al pensar que podía marcar la diferencia». Melissa recordó cómo ella misma había creído alguna vez que podía ayudar a Garrett a hacer crecer el negocio de su padre. Cómo había elaborado planes de negocio, llevado la contabilidad, apoyado todos sus esfuerzos. «A veces solo vemos lo que queremos ver», dijo pensativa. «Cierto», sonrió Audrey con tristeza. «¿Sabes qué es lo curioso? Realmente creía que le quería, ¿verdad? Resulta que solo quería formar parte de algo grande, exitoso. ¿Y ahora? Ahora me doy cuenta de que el éxito no se trata solo de carteles bonitos y equipos de gimnasio caros. Stephen me ha enseñado mucho, a negociar, a trabajar con documentos, a hacer planes a largo plazo». Se acercaron a la caja registradora. Melissa se dio cuenta de que la cesta de Audrey estaba casi vacía, solo aguacates, verduras y una botella de vino. «Aprendiendo a cocinar», explicó Audrey, interceptando su mirada. «A Steven le encanta la comida casera. ¿Puedes creer que antes ni siquiera sabía freír huevos? Todo el mundo empieza poco a poco en algún momento. Escucha». Audrey se detuvo de repente. «Sé que esto va a sonar raro, pero gracias». «¿Por qué?» «Por no montar una escena en la fiesta de empresa del otro día, por no intentar vengarte. Y por esta conversación, gracias también». Melissa miró pensativa a la antigua amante de su marido. «Es curioso, pero me alegro mucho de haberte conocido. Resulta que los dos hemos superado esa fea historia». Se despidieron a la salida del supermercado. Audrey se subió a un flamante Lexus, al parecer un coche de empresa del concesionario. Melissa se dirigió a su viejo Ford, pensando en lo extraña que era la vida. ¿Quién iba a pensar que 6 meses después de aquella noche humillante estaría manteniendo una conversación distendida con la amante de su ex marido sobre cocina y relaciones? En casa, guardando la compra, se sorprendió a sí misma pensando que la conversación con Audrey había supuesto una liberación definitiva. Era como si la última puerta al pasado se hubiera cerrado y ahora fuera posible avanzar sin mirar atrás. En mayo, la agencia inmobiliaria recibió una oferta inesperada. El propietario, el señor Parker, estaba a punto de jubilarse y buscaba un sucesor. Melissa encontró la carta invitándola a una reunión sobre su mesa a primera hora de la mañana. Parker la esperaba en su despacho, repleto de anticuados muebles de caoba. Nada había cambiado aquí en 30 años. Los mismos armarios macizos, los mismos mapas amarillentos de la ciudad en las paredes, el mismo olor a café y a papeles viejos. «Siéntate, Melissa», señaló la silla de enfrente. «¿Café?» «Gracias, no. Señor Parker, su carta». «Sí, sí, directo al grano». Sacó una carpeta del cajón de su escritorio. «He estado observando su trabajo durante los últimos años, especialmente desde tu ascenso. Tienes un don para ver el potencial, tanto en las propiedades como en las personas». Melissa esperó en silencio a que continuara. Parker era conocido por su forma pausada de hacer negocios, nunca tomaba decisiones precipitadas y no le gustaba que los demás le metieran prisa. «La agencia necesita sangre fresca», abrió la carpeta. «Nuevas ideas, enfoques modernos, pero también es importante preservar la reputación que hemos construido durante 3 décadas». «¿Me estás ofreciendo un puesto directivo?» «No», sonrió Parker. «Te estoy ofreciendo ser socio, con la perspectiva de comprar mi parte en 2 años.
A Melissa se le aceleró el pulso. Había pensado muchas veces en tener su propio negocio, pero siempre lo había pospuesto, primero por su matrimonio con Garrett y luego por su divorcio y los problemas que conllevaba. Es una oferta seria. Intentó hablar con calma. Necesito tiempo para pensarlo. Claro. Parker le tendió una carpeta. Aquí están todas las finanzas de los últimos 5 años, la estructura de la empresa, los principales clientes. Estúdialo con atención. Aquella tarde le enseñó los documentos a Nate. Se sentaron en la biblioteca casi terminada de la mansión, que ya contaba con estanterías y cómodos sillones. Es una gran oportunidad, dijo él, repasando las cifras. Parker ha construido un negocio estable. Y lo que es más importante, ya tiene ideas sobre cómo hacerlo crecer aún más. ¿Cómo lo sabes? ¿Por cómo se te iluminaron los ojos cuando me hablaste de la oferta?, sonrió Nate. Ya estás planeando mentalmente los cambios, ¿verdad? Melissa asintió. De hecho, las ideas habían estado dando vueltas en su cabeza desde esa mañana. Ampliar los servicios, añadir una división de edificios históricos, crear un departamento de consultoría para inversores. Cuando empecé en el negocio de la restauración, mucha gente me miraba mal. Decían que era demasiado arriesgado, que era más fácil construir casas nuevas. Pero yo veía potencial en los edificios antiguos, historia que podía conservarse y adaptarse a las necesidades modernas. ¿A qué se refiere? Al punto de que a veces solo tienes que confiar en tu instinto. Eres un buen tasador precisamente porque puedes ver más allá de los números y en perspectiva. Al día siguiente, Melissa volvió a sentarse en el despacho de Parker. Sobre la mesa estaba el acuerdo de colaboración. Me apunto, dijo, pero tengo algunas sugerencias para hacer crecer la agencia. Parker se reclinó en su silla. Te escucho. Pasaron las 2 horas siguientes discutiendo planes, crear nuevas líneas de negocio, modernizar la oficina, formar al personal. Parker escuchaba atentamente, de vez en cuando hacía preguntas aclaratorias pero sin interrumpir. Me alegro de no haberme equivocado al elegirte. Realmente se ve el futuro de la agencia. Al anochecer, todo el papeleo estaba firmado. Melissa estaba de pie junto a la ventana de su despacho, contemplando la ciudad que ahora estaba a punto de conocer desde una nueva perspectiva, no solo como tasadora, sino como copropietaria de una agencia inmobiliaria de éxito. El teléfono zumbó con un mensaje de Janet. Enhorabuena, socia, esto hay que celebrarlo. Melissa sonrió. Había mucho trabajo por delante, pero se sentía preparada para los nuevos retos. Después de todo, el último año le había enseñado lo más importante. Cualquier cambio podía ser el comienzo de algo mejor. Hacía exactamente 1 año, el León de Oro había acogido ese mismo evento corporativo. Melissa lo recordaba al pasar por delante del restaurante de camino al trabajo. Ahora el recuerdo no era ni doloroso ni amargo, solo un hecho del pasado, un punto de referencia. La oficina de la inmobiliaria había cambiado hasta hacerse irreconocible. Mobiliario moderno, amplias salas de reuniones con ventanas panorámicas, un nuevo logotipo en la fachada. Parker, que se había pasado por allí para ver cómo estaban sus antiguos colegas, se limitó a negar con la cabeza, pero había una mirada de aprobación en sus ojos. Melissa, te esperan en la reunión de las 10. La secretaria colocó una carpeta sobre el escritorio, y la señora Henderson ha llamado por la tasación de su chalet. En el pasillo de la agencia Melissa se topó con Heather, que ahora trabajaba en el departamento de propiedades residenciales. ¿Sabes a quién conocí ayer? Heather le tiró del codo. A Garrett y a su nueva mujer. Estaban eligiendo muebles para niños en el centro comercial. ¿En serio? Melissa estaba realmente sorprendida de su propia calma. ¿Y cómo está? Tiene muy buena pinta. Las 2 salas que le quedan funcionan bien, sin oscilaciones, pero sin pérdidas tampoco. Por cierto, su mujer es contable. Quizá por eso las cosas van mejor. ¿Y Audrey?
Dicen que se divorció del dueño del concesionario de coches y se mudó a California. Abrió un estudio de yoga allí o algo así. Melissa asintió y siguió caminando por el pasillo. Era extraño darse cuenta de cómo habían cambiado las vidas de todos los implicados en aquella historia en un año. Cada uno había encontrado su propio camino, su propio lugar, sus propias respuestas. Por la noche, se reunió con Nate en su restaurante favorito. La mansión había sido completamente renovada y ya había recibido a sus primeros huéspedes. Nate había decidido hacer allí un pequeño hotel boutique. ¿Recuerdas la primera vez que entramos en estas ruinas?, preguntó, sirviendo vino. Eras el único que veía potencial a través del yeso desmoronado y los suelos podridos. La deformidad profesional de un tasador, sonrió Melissa. Nosotros también hemos cambiado a lo largo del año, ¿verdad? ¿Para mejor? Sin duda. Después de cenar, pasearon por la ciudad nocturna. Melissa habló de los planes para abrir una sucursal de la agencia en un estado vecino. Nate compartió ideas para un nuevo proyecto. Le había echado el ojo a una antigua torre de agua que podría convertirse en un inusual loft. Cuando Melissa pasó por delante del gimnasio de Garrett, se fijó en la nueva señalización y la fachada recién pintada. Las luces de las ventanas estaban encendidas y la gente se ejercitaba en las cintas de correr. La vida seguía, cada uno a su manera. Janet bromeaba a menudo diciendo que el divorcio había sido una especie de sacudida para todos. Garrett había aprendido a vivir dentro de sus posibilidades y a apreciar los placeres sencillos. Audrey se dio cuenta de que el dinero no era lo más importante en la vida, y Melissa descubrió cualidades en sí misma de las que no se había dado cuenta antes. ¿En qué estás pensando?, preguntó Nate cuando pararon delante de su coche. En lo extraña que es la vida. Hace un año pensaba que el mundo se desmoronaba, y resulta que solo se está reorganizando. En casa, Melissa encontró en el buzón una invitación a la fiesta anual de empresa de la inmobiliaria. Sonrió. La fiesta de este año se celebraría en el Hotel Boutique de Nate. Mientras se dormía, pensó en la importante reunión de mañana con los inversores, en el almuerzo con Janet y en ver los planos de la torre de agua con Nate por la noche. Preocupaciones ordinarias, planes ordinarios, pero en eso consistía su vida ahora, y era exactamente lo que ella quería que fuera.